pobre. Y esa es una realidad que se ha construido a lo largo de los años y ya está con nosotros Ricardo Delgado, que es economista, es director de la consultora analítica. Ricardo, vos también tuviste un paso por el Estado. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, estaba mirando un poco las imágenes y las reflexiones que estaban haciendo ustedes y pensaba que es parte del problema inflacionario que ya es endémico en la Argentina. No es una pandemia la inflación, sino que es una endemia, es una enfermedad crónica que desde hace ya más de una década ninguno de los gobiernos le logra encontrar la vuelta. No le encuentra a nadie la receta, ¿eh? No, y me parece que lo que hace falta, pensando sobre todo en aquellos sectores tan vulnerables, tan pauperizados en el tiempo, es un acuerdo mínimo que permita sostener a los sectores por lo menos más vulnerables a través no solamente de transferencias directas, sino a través de un programa de reducción gradual de la inflación, algo que el gobierno se niega a poner sobre la mesa, a mi juicio equivocadamente, porque a la inflación no se la domina con medidas aisladas, con medidas que no tienen un norte común. Entonces, me parece que la verdad que uno tampoco es ingenuo y sabe que en un contexto electoral va a ser muy difícil pensar eso. Yo me pregunto, contexto electoral, no electoral, pareciera ser que nos acostumbramos a que la inflación es algo que es parte de nuestras vidas. E incluso cuando uno piensa en una paritaria, en realidad siempre pensás en no perder contra la inflación, no estás pensando en ganar, en mejorar tu situación de vida. A ver, pero no hay experiencia internacional que demuestre que las paritarias le ganan a los aumentos de precios a estos niveles de precios. ¿Se entiende? El salario real está cayendo ya, este es el cuarto año consecutivo. Tuvimos una caída muy fuerte en los 2 últimos años del gobierno anterior. Caída menor el año pasado, producto básicamente por si querés, la concesión que el gobierno le hizo a los sindicatos de evitar despidos. Ha habido una caída realmente poca en términos de empleo formal en la economía argentina y algo de caída de salario real, pero este año se va a acelerar la caída del salario real. Entonces, ya llevamos 4 años de casi 25 puntos de pérdida en términos reales del ingreso, en promedio en la Argentina. Eso lo que quiere decir básicamente es que si no resolvés el problema, si querés empujar con la barriga, como se dice comúnmente, a la inflación no le ganas nunca en términos de ingreso. En esta situación o en este contexto, digamos, muchos economistas reclamábamos, bueno, una solución, un programa. Salió esta semana a hablar Cecilia Todesca porque además le responde a la oposición y ella manifestó, como vicejefa de gobierno que es, que en realidad hay un programa y que hay un plan y que ellos no se despegan del presupuesto, que van a tratar de cumplirlo independientemente, por supuesto, de que el gasto en COVID ha sido subestimado porque la pandemia sigue siendo fuerte, más de lo que el gobierno tal vez pensaba. ¿Qué opinás de los números que el gobierno se trazó como expectativa inflacionaria, de dólar? Bueno, claramente el gobierno, digamos, por lo menos en materia de inflación, se ha equivocado. El 29% no va a ser factible. El jefe de gabinete semanas atrás planteó un 33% y hoy ya lo más probable es que estemos por encima del 40%. ¿Sí? Pero por encima del 40 es casi 50, 60, 70, porque nosotros estimamos hay muchas personas asustadas por la inflación. Bueno, a ver, el problema de la inflación es que genera expectativa de más inflación. Entonces, si vos esto no lo cortás, la expectativa va a ser cada vez más alta. Cuando las expectativas de inflación son altas, la gente, cada vez menos, que tienen pesos que les sobran, se dan vuelta y van a comprar dólares. Huyen del peso, porque el peso hoy, dadas las tasas de interés, no le gana tampoco a la inflación. Aquel que tiene excedentes de pesos trata de dolarizarse y sobre todo en un proceso electoral que se acerca, en donde por supuesto no va a cambiar el gobierno, pero depende el resultado electoral que se dé, las expectativas. Sí. Bueno, en 10 días el tipo de cambio informal blue subió prácticamente 9 pesos. Claro. Digo, hay que atender esas miradas, aunque sea marginal, informal, son precios que generan expectativa. A ver, yo creo que hay que ser justo con el gobierno en el sentido de que el año pasado, en plena pandemia, pedirle un plan económico, un programa de estabilización de precios, reglas de juego bien establecidas, era
pedir cosas que no se podían cumplir. Ahora, dicho esto, es cierto que la pandemia sigue, pero también es cierto que no tenemos las restricciones y que se conoce mucho más desde el punto de vista sanitario de cómo lidiar con el problema. Y este año sí, por lo menos no digo un programa, pero algunas metas, algunos nortes que los que toman decisiones económicas todos los días de inversión, de producción, de generar trabajo y de consumo, todos nosotros, sean capaces de poder, por lo menos, programar. Uno de los problemas que tiene la inflación, además, Marcela, es que no te permite proyectar. Te acorta el horizonte de decisión y cuando vos acortás el horizonte de decisión, si sos un empresario, no vas a invertir. Y si no invertís, no vas a crear empleo. Entonces el empleo pasa lo que le pasa al empleo hace 10 años. El empleo privado está estancado en 6 millones, 100.000 más, 100.000 menos, hace 10 años. No crea, esta es una economía que está estancada estructuralmente, producto, entre otras cosas, y el síntoma principal es una inflación endémica, como decíamos antes. Ahora, Ricardo, de todas maneras, acá tenés la enfermedad es tan grave que tenés muchos síntomas. Hay un síntoma que a mí también me preocupa enormemente y lo veo mes a mes, que es la dispersión de precios. Se han perdido los valores de referencia. Claro. La gente ya no sabe qué es caro y qué es barato, y lo peor de todo es que esta misma botellita de agua mineral la encontrás en la ciudad de Buenos Aires a un precio y en el conurbano tal vez la encontrás 30 pesos más barata. Y es la misma botella. Entonces, ¿cómo se empieza a curar una enfermedad que tiene tantos síntomas y tan perjudiciales para la salud? Bueno, primero con un gobierno que tome la decisión política, porque, a ver, la inflación es al final de cuentas un hecho político. Hay que tomar una decisión de atacarla con un programa integral. Los economistas podemos dar instrumentos, podemos dar herramientas, podemos pensar programas, pero si no existe atrás la decisión política previa, y en el caso de la inflación argentina, y dada la, si querés, esta relativa paridad de fuerzas entre gobierno y oposición, números más, números menos, si no hay un acuerdo político inicial que ponga en la misma mesa no solamente a la oposición, sino también al sector del trabajo. O sea, esto que estamos viendo hoy es justamente lo que no debería suceder. A los movimientos sociales. Romper, digamos, el contacto o ir al choque no sirve para poder tener un programa económico. Y es que no sirve, ¿por qué? Porque lo que hay que generar para empezar a bajar la inflación hay que empezar a generar consensos básicos. ¿Por qué? Volviendo al tema de los movimientos sociales, son una parte importante del gasto público. Y muchos colegas míos me dicen que hay que bajar el gasto público a como se dé. Bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta que se le da a esta gente, a los millones que hoy viven de parte de los dineros públicos que todos los contribuyentes pagamos? ¿La única forma de cortar el gasto público es pensar en barrer con programas sociales o de asistencia social? Claro, pero eso es impracticable desde el punto de vista de la estabilidad democrática. Pero es la única vía. ¿No hay otra cosa para recortar? No, pero por supuesto que hay que eficientizar, hay que recortar, hay que hacer que el gasto público crezca cada vez menos, ¿sí? Pero básicamente hay que empezar a darle solución, que es el trabajo. Y no va a haber trabajo para todos estos millones de argentinos que hoy están fuera del sistema si no empieza a haber inversión. Y para que haya inversión, tenemos que bajar la inflación. O sea, al final del día... A ver, y yo sé que vos haces tus proyecciones. Tenemos a varios economistas que le vamos preguntando mes a mes. ¿Qué proyección tenés de inflación para este año? 45 alrededor. 45%. ¿Y el dólar a fin de año? Bueno, a ver, el gobierno está trazando el dólar... Es típica receta preelectoral, todos los gobiernos atrasan el dólar, todos los gobiernos atrasan tarifas, digamos. Pasó en el 2017, pasó en el 2019, no en el caso del dólar, porque el dólar ya se había escapado en el 2018. El número que tenemos para el tipo de cambio oficial está en torno a los 125 pesos por... ¿Y eso qué significa? ¿Que se mantiene o no se mantiene la brecha que hoy tenés del 70% con el blue, el formal, Cueva? Bueno, a ver... Todo depende de lo que... Entonces se me va a 180. La brecha depende básicamente de lo que la gente crea que va a ser la inflación. ¿Sí? Hace 2 meses atrás, el gobierno decía, nosotros tenemos un norte del 30%, 29% de inflación, y acordate que iba en línea también con lo que se deseaba de las paritarias. Sí. Las primeras paritarias se cerraron al 30%. 2 meses después, ya el gobierno habilita desde el propio gobierno paritarias arriba del 40. Y la reapertura, que ya empezaron. Y la reapertura de paritarias. Entonces, a ver, cuando empezás a abrir las cajas de Pandora, que uno puede entenderlo
porque estamos en elecciones, faltan 90 días para las PASO, 120 para las legislativas, uno lo puede entender. Ahora, pensemos que la rueda de la inflación empieza siendo una rueda y termina siendo una bola de nieve. Cuando nos acordamos, la inflación en vez de ser 45 va a terminar siendo 60, y si no la cortamos, la espiralización puede empezar. Yo no estoy diciendo que estemos cerca de una hiperinflación ni nada que se le parezca. No hay escenario para que haya una hiper en la Argentina. Aquellos que plantean eso están planteando escenarios que son, digamos, desde el punto de vista económico, no factibles. Ahora, dicho esto, lo que sí vamos a ir viendo es una economía que no crece, una economía que no crea puestos de trabajo y una economía que se va a tener que seguir acostumbrando a vivir condenada al estancamiento. Martín. Ricardo, quiero preguntarte por el tema de la inflación. En esta disparidad de precios y en esto que no sabemos cuánto valen las cosas, ¿se puede medir y está medido qué parte de la inflación tiene que ver con la expectativa, con la especulación, con el miedo a que en el futuro las cosas sean más caras y por lo tanto yo lo pongo más caro por las dudas, pero no porque puedo, y con los vivos que se aprovechan de esta situación? Te lo quiero preguntar si se puede medir para pensar de cómo en realidad todo lo desestructurado que se está también termina perjudicando en los precios. Bueno, a ver, claramente cuanto más alta es la inflación, aquellos que toman decisiones de precios todos los días, que son desde las grandes empresas hasta el kiosco de acá a la vuelta que le pone el valor a una golosina, todos tomamos decisiones de precios, los que tienen ese tipo de actividad. Cuanto más alta sea la inflación, van a tratar de cubrirse más. Entonces, muchas veces la formación de precios tiene que ver con la expectativa de que todo el resto va a actuar en consecuencia y eso va a hacer que la inflación sea más alta de lo que debería ser ¿Pero cómo en una cortás con situación la de inflación expectativa? más baja. ¿Y cuánto más alta es de lo Claro. que debería ser? Bueno, eso es difícil saberlo, pero ciertamente lo que hay que decir es que probablemente en los próximos meses haya una cierta desaceleración de la inflación, vayamos al 3%, entre 2,5 y 3% mensual, yo diría a partir del mes de agosto en particular. Ahora, eso va a ser básicamente ¿por qué? Porque el gobierno en los primeros meses de este año, hasta el mes de mayo, hizo un ajuste fiscal y monetario muy significativo. El déficit primario cayó muchísimo. O sea, el gobierno hizo un ajuste. El gobierno viene haciendo un ajuste. Parte de los reclamos de los movimientos sociales tiene que ver con una caída violenta en términos reales del gasto social. Del gasto primario, entre otros el gasto social. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte del año. Pero si vas al 2,5 o 3% y no vas al 0 o al 1 o al 0,5, toda esa crema, esa diferencia, uno la puede explicar por esta inercia, esta suerte de comportamiento perpetuo de adaptación a un esquema o un entorno inflacionario del cual es muy difícil salir Igual, si no hay una decisión política. De cara, por supuesto, al escenario electoral, ya el gobierno empezó a generar un poquito más de concesión para el bolsillo, o lo intenta. Digo, ya se está discutiendo una recomposición con un bono para julio, agosto, para jubilados. Eso es también, no sé si será o no, pero me lo dirás vos, emisión monetaria. Después ya tenés el tema de liberar un poquito la presión de ganancias sobre el salario. No sé cuánto va a durar, pero por lo pronto en el corto plazo se va a sentir. Hay cambios en lo que era una deuda que se le reclamaba al monotributo. Empiezan a aparecer algunos focos en donde el gobierno quiere poner más dinero en la mesa para que haya más consumo. Ahora, la realidad es que ¿cómo hacemos para que todo eso no se reconvierta en más inflación, más circulación de pesos? No, a ver, claramente eso va a tener un impacto en más emisión. Yo no veo que esto acelere demasiado la tasa de inflación. Ahora, dicho esto, tampoco la va a bajar, ¿sí? O sea, vamos a estar en este 2,5-3% mensual, con el cual el gobierno va a llegar a las elecciones. Es un montón igual. Pero por supuesto o sea, con 2,5%, bueno, 3% mensual, no puedes proyectar nada tampoco. Marcela, cuando uno piensa en las experiencias de estabilización de precios, muchas de las cuales los economistas discutimos, la inflación era 10 veces más alta que la que tenemos hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos del caso israelí, o el caso chileno, o el caso peruano... O Paraguay. Sí, pero fueron experiencias de los años 80. Sí, es cierto, otras épocas. Cuando yo estaba empezando a estudiar economía, y la inflación era del 500% anual. Había meses en donde teníamos 30%, 40% al mes. Entonces, 10 veces más de la inflación que tenemos hoy.
Cuando vos tenés un esquema de esa naturaleza, el abismo está más cerca. Cuando vos tenés inflaciones de esa naturaleza, yo he vivido el año 89, claro, donde cobraba, mi salario lo cobraba en 2 veces. Me pagaban el día 1 y el día 16. Tenías la remarcación, los remarcadores a pleno en el supermercado, constantemente tapando precios. Exactamente. Ahora, bueno, ese es un fantasma que queremos ya dejar olvidado y sepultado. Y ahí, de alguna manera, hay una coordinación. Cuando vos vivís con 40 o 50% de inflación, como vivimos nosotros, bueno... Podés vivir. Podés vivir muy mal, pero vas a vivir, pero te vas acostumbrando, te vas adaptando, y es un poco lo que decía Martín. Vas adaptando tus conductas y formando precios y ajustando contratos de alquiler o todos los contratos a una inflación que vos crees que va a ser. ¿Cómo cortás con la expectativa en alza? Es decir, con el creer que va a ser mucho más alto el mes que viene, mucho más alto el año que viene. ¿Qué es lo que genera que, por ejemplo, vayas a negociar el alquiler y te digan 70% para arrancar? Claro. ¿De dónde sacás ese número? Claro. Bueno, expectativa. Bueno, expectativa. ¿Cómo cortás con eso? Bueno, el gobierno hizo, en estos 5 primeros meses, que son los datos conocidos, hizo un esfuerzo fiscal y monetario muy importante. La emisión cayó mucho, el déficit primario cayó mucho. Probablemente ahora esto empiece a cambiar y forma parte de las expectativas que todos tenemos acerca de cuál va a ser el impacto sobre los precios que vienen. Ahora, si vos le das un orden a esto, lo comunicás bien, yo creo que el gobierno tiene un problema serio de comunicación económica. No hablan poco. Entonces, los que miramos la macro y los que toman decisiones en función de esos números, tenemos que estar haciendo casi arqueología para entender por dónde viene el norte, porque todo gobierno tiene un sentido, todo gobierno va hacia un lado. Cuando habla es a la población, porque yo me acuerdo también que en su momento Kicillof, cuando era ministro de Economía, la crítica era cuánto que habla demasiado. A ver, cuando vos haces las cosas razonablemente bien, las tenés que comunicar. Y la verdad que en estos 5 meses ha habido un mayor ordenamiento, una consolidación fiscal en términos de las palabras de Martín Guzmán, que ha sido importante, y hay mayor coordinación con el Banco Central. Eso es importante. Primer paso. Vos me preguntabas por el tema de las expectativas. Bueno, si eso se comunica bien, si vos garantizás que hay una variable que está sobrevolando y que no hemos hablado, que es el dólar. Si vos garantizás que la brecha no se te va a escapar, que el Banco Central tiene poder de fuego para justamente intervenir en los dólares financieros, el contado con liqui y demás, de modo de mantener una brecha relativamente estable, y te creen, esa formación de expectativas va a ser más favorable. No te digo que vas a ir a cero, pero te lo pregunto como economista, ¿tienen ese poder de fuego para contener a la fiera del dólar? Sí, en el corto plazo el Banco Central tiene, digamos, los dólares financieros, los mercados financieros son muy chicos en términos del poder que tiene. Ahora, que sean muy chicos no quiere decir que si el dólar blue salta 15 pesos de un día para el otro, no sea tapa de los diarios y no estemos todos hablando del dólar de vuelta. Y cuando todos empezamos a hablar del dólar, las expectativas se realimentan y la inflación se acelera. Entonces, se entiende que hay una cadena de causalidades en la economía que hay que atender. Pero al final del día, toda esa cadena de causalidades es una suerte de subproducto, si querés, de algo que es la política, que tiene que ordenar. Y la credibilidad. Y la credibilidad política. Con los números de la economía que describían hasta recién, pensando en que con la postergación de las PASO pueden empezar a mostrar una mínima reactivación económica, que la inflación empieza a bajar, ¿les alcanza para ganar la elección? A ver, yo creo que hay otro elemento muy importante que tiene que ver con cómo se llegue en términos de vacunación a ese momento. No por el hecho de que la vacuna en sí o la gente, en los millones vacunados vayan a votar al gobierno, eso lo dirán los encuestadores, los politólogos, sino por el hecho de darle certeza que no va a haber más cierre sobre la economía. Uno de los problemas que tuvimos el año pasado fue la enorme cuarentena que restringió actividades y que hizo que el Producto Bruto cayera todo lo que cayó, casi 10 puntos, 9,5. Si vos llegás en esas condiciones al mes de noviembre, digamos, que es la legislativa, con una importante cantidad de argentinos vacunada y con la certeza de que va a haber actividades sin problemas de poder operar, las condiciones electorales en términos estrictamente económicos pueden ser mejores a las que tenés hoy.
Hoy estamos terminando un trimestre en donde probablemente el Producto Bruto en el trimestre haya caído algo, un poco, en relación al trimestre anterior, que fue un buen primer trimestre. Ahora bien, ¿qué pensás que son los desafíos o esas situaciones de debilidad que vos decís hay que atender de manera urgente de corto plazo? O sea, de acá a fin de año, ¿qué te preocupa como economista? Bueno, muchas cosas. Lo que sucede es que si seguimos pensando en el corto plazo, nunca vamos a estar pensando en las cosas de mediano y largo, ¿no? Por eso hay que atacar el problema de la inflación. Pero yo te diría que si el gobierno logra llegar a las elecciones, obtener un resultado razonablemente competitivo y eso le permite empezar a pensar en abrir el juego, sentar en una mesa a todos los que tiene que sentar, incluidos movimientos sociales, sindicatos, sector privado. Por supuesto, en un año electoral pareciera ser que esto que estás pensando es complicado. De las elecciones. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Pero si el gobierno empieza a convencerse, yo la verdad que estaría, si se llega a las elecciones con esta brecha, con una inflación del 3%, con digamos el 50%, el 60% de los argentinos vacunados, yo creo que es un escenario, te diría, mediocre en términos absolutos, pero en términos comparativos es bastante razonable. Ahora, si todos estos meses el gobierno empieza a pensar un programa de estabilización de precios, de contención de la inflación, que no es lo mismo de control de precios. Que no es lo mismo. Porque hasta ahora ese fue el mecanismo en el último año y medio. Esos son instrumentos que vos podés incluir. A ver, los programas de estabilización incluyen medidas de administración de precios, acuerdos de precios y salarios, pero todo eso dentro de un paquete, comunicado, explicado, de alguna manera vendido en el buen sentido del término a la sociedad, que ya está cansada de vivir con la inflación, pero cansada y adaptada a vivir con la inflación, que es un problema. Entonces, si tenemos todos estos meses y el gobierno empieza ya a pensar en que es necesario, a partir de noviembre, diciembre o enero del año que viene, empezar a juntar las cabezas de aquellos que tienen que tomar decisiones de gasto, que tienen que tomar decisiones de inversión, empiezan a armar un programa y se comunica. Yo creo que la Argentina va a empezar a bajar. Es inquietante, Ricardo, porque, por ejemplo, en lo que fue la paritaria se había logrado convencer que la pauta inflacionaria era una posibilidad de concretarse, que iba a ser el 29%. Gremios estuvieron a la altura de una discusión paritaria en donde nadie compitió por ir por el doble, en línea con empresarios que más o menos se han esmerado, creo yo, por mantener el empleo. Había como una sintonía, pero se perdió y se degradó con el correr de los meses. Y se degradó porque la inflación no fue la que se esperaba que fuera. Entonces, sí, la inflación no es la que... ¿Pero qué fue lo que falló ahí? Bueno, yo creo que a ver, vos tuviste un fogonazo inflacionario en esta primera parte del año, producto de la gran emisión que tuviste que hacer el año pasado. En realidad, la respuesta es que en Argentina vos tenés cierto retraso entre el efecto de la política que tomás y concretamente lo que ves en la economía. Sí, eso pasa. En lo fiscal el error fue la emisión monetaria de fin de año. No, es que no fue. No, a ver, no fue un error. Había que financiar el gasto COVID. Sí, claro. Digo el error para ir con la meta. Convengamos que este es un gobierno que entra a la pandemia con un revólver de cebita, para poner un ejemplo. O sea, entra sin armas a la pandemia. Y la pandemia económica es muy dura. O sea, haber cerrado todo lo que se cerró, haberse perdido todo el valor que se perdió el año pasado, bueno, son estos impactos. Ahora, y no había financiamiento. El Estado tuvo que poner 3 puntos solamente en IFE y ATP. 3 puntos del PBI fueron IFE y ATP. Sí. Entonces, explica la mitad del déficit fiscal del año pasado. Eso no está este año. Me quedo, Ricardo, con tus proyecciones. 45% inflación, 125 el dólar. Nos vemos en diciembre a ver si se cumplió. Bueno, cómo no. Gracias. Gracias a vos. Ya